Debes realizar un informe de los resultados de tu investigación o concluir con el trabajo de tesis, pero no sabes cómo redactar la misma. En este video te daré algunos consejos para poder cumplir con esta a veces difícil tarea a la que muchas personas le tienen miedo. No te lo pierdas. Soy Juan Carlos Barrientos y bienvenido a este ciclo de videotutoriales. La redacción científica tiene que ver, evidentemente, con la comunicación y en este caso vamos a comunicar los resultados de un proceso de investigación. Para ello debemos saber de antemano qué es lo que queremos comunicar. Puede que en nuestra investigación hayamos abordado muchos temas, sin embargo, vamos a hacer énfasis en alguno de los tópicos. Entonces, para poder hacer este proceso de transmisión de información, tenemos que tener la materia prima, es decir, las ideas, qué es lo que vamos a hacer. Y dominar además el idioma, y esto hace referencia a las reglas de ortografía, gramaticales, sintácticas y demás, la sintaxis. Entonces, debemos tener además presente al lector. ¿A quién va dirigido mi trabajo? ¿Quiénes lo van a leer? No es lo mismo redactar un artículo de divulgación científica que lo voy a presentar en un periódico local, por ejemplo, en el cual quiero abordar una temática para hacer prevención o para informar, para educar a la población. No es lo mismo eso que redactar un artículo científico que lo voy a presentar a una revista especializada. Entonces, debemos tener claro el público al que va a ir dirigido para profundizar o no en el nivel del contenido. Además, este proceso de redacción debe tener un método que va a seguir el proceso de construcción del contenido para garantizar la calidad del producto final. En relación a las características que tiene la redacción científica, bueno, la redacción en general, vamos a hablar primero de la redacción en general. Uno que debe conservar la unidad temática, es decir, debe haber un hilo conductor que guíe al lector en relación a la secuenciación de ideas que voy a ir a presentar, que me ayude a la comprensión total del mensaje. Además, debe tenerse cuidado con lo que ya decía, la gramática, la ortografía, el léxico, la semántica. El léxico que voy a utilizar, ya lo decía, va a depender mucho del tipo de lector al cual estoy dirigiéndome, perdón. Y por mucho que yo guarde un estilo formal o técnico, no debo olvidar que el documento debe tener coherencia y debe ser claro. Además, debe utilizar un lenguaje formal, pero no abusar de tecnicismos que confundan a la persona. Muchas veces cuando utilizamos jergas profesionales o tecnicismos, un lector novel puede perderse en el documento y quizás abandonar la lectura. Y podemos estarle negando el acceso a información valiosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquello. Ahora, si en mi documento se hace imprescindible la utilización de tecnicismos, de neologismos o de términos demasiado propios de la especialidad, es recomendable o definirlos a lo largo del texto. Lo ideal es que lo definamos lo más pronto posible dentro de la introducción, si estamos haciendo un artículo científico, o si estamos haciendo una tesis, de repente tener un glosario, ¿no es cierto?, de términos, para que el lector pueda introducirse de lleno en la redacción. ¿Por qué la recomendación o de tener un glosario al inicio o de tratar de presentarlo más tempranamente dentro del texto? Lo que debemos generar dentro de una redacción científica, sobre todo académica, es la fluidez de la lectura. No es bueno hacer que el lector llegue a un momento de la lectura, se trabe y tenga que volver atrás para tratar de entender. Lo ideal es que el proceso sea una inducción muy sutil, que la curva de aprendizaje o de adaptación a la lectura sea muy baja, que no le represente cansancio mental al lector. Entonces debemos acompañarlo, guiarlo al lector, inducirlo en los términos complejos para ya de lleno avanzar y despegar. Entonces, sigan este consejo y además de tener un texto correcto en cuanto a lo gramatical,
tener además un texto amigable desde lo estético, desde la facilidad de su lectura. Bien. Sobre todo cuando estamos redactando una tesis, es importante que el producto que le vamos a entregar al tribunal sea amigable. Si un docente lee un documento que de por sí es agradable de leer, ya tienes más del 50% de tu tesis aprobada, porque el día de tu defensa el tribunal va a tener una predisposición adecuada para contigo, o el juez que está leyendo tu artículo científico para publicar en una revista, si veo una redacción que además de sólida, de tener datos sólidos desde lo empírico, desde el dato que se obtiene, tiene además un lenguaje elegante, fluido, claro, es altamente probable que te ponga muy pocas revisiones y que tu artículo sea publicado. Entonces, hay que mirar el tema desde lo estético, por un lado, desde lo práctico, desde el vamos, del cómo leer, y además desde la solidez de la metodología y del dato estadístico, ¿no? Entonces, pautas para redactar el documento. Ya les decía, necesitamos un tema, necesitamos un conjunto de ideas que vayan enlazadas a ese tema y que lo desarrollen. Y además, criterios para agrupar estas ideas, porque no vamos a darle una ensalada, ya les decía, tenemos que hacer un proceso de acompañamiento y de inducción al lector. No le podemos tirar las ideas desordenadamente porque se pierde. Y un lector que se pierde en la lectura y tiene que volver atrás para entender el hilo de la conversación, porque al final es un diálogo entre el productor del texto y el lector. Es un diálogo mediado por el tiempo, sí, pero es un diálogo. Y si en este diálogo hay interrupciones, se rompe la comunicación y ya te digo, o sea, vas a tener muchas correcciones y va a haber muchas imprecisiones. Y es probable que tus datos sean muy importantes, que tu investigación haya sido muy bien hecha, pero si no la sabes comunicar puede ser rechazada o puede ser incomprendida. Entonces, también necesitamos un criterio para ordenar lógicamente estas ideas y también utilizar algunos recursos lingüísticos. Más adelante hablaremos acerca de esto. Entonces, dentro de las etapas de la redacción, vamos a hablar principalmente de tres. En el primer momento vamos a definir el marco general desde el cual vamos a redactar. Entonces vamos a precisar nuestro tema y determinar las variables de nuestra redacción. ¿Eso qué quiere decir? Los tópicos centrales. Si yo estoy hablando de violencia de género, entonces tendré que tomar, a ver, ¿qué tengo que hablar? Primero, ¿qué es violencia? Dos, ¿quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los agresores? ¿Cuáles son las causas? ¡Pum! Estas son mis variables de redacción. Entonces, en mi introducción yo deberé hablar acerca de eso. Luego, la generación de ideas. Una vez que ya tengo los pilares centrales de mi cuerpo teórico, entonces empiezo a desarrollar las ideas, que puede ser de forma espontánea, como me salga, que eso no lo recomiendo para las personas que son nuevas en la redacción. Es mejor tener alguna estrategia asociativa o estrategias para seleccionar y ordenar. De eso vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Porque cuando lo hacemos de forma espontánea es posible que perdamos el rumbo de nuestro texto y generemos precisamente lo que no queremos, es decir, el desorden, la confusión y que el lector se nos pierda. Y por último tenemos la producción del texto, en el cual ya hacemos la formalización de la transcripción y es importante siempre la revisión. Y la revisión no esperar a que revise el tutor, no esperar a que revise el juez par, evaluador de la revista. Mándalo a un colega, incluso a tu madre, a tu esposo, a alguien. ¿Por qué? Tú me dirás, pero él no es de mi profesión. Precisamente por eso, mándaselo a esta persona. Porque como esta persona no es de tu profesión, es probable que te encuentren varios vacíos. ¿Y este término qué significa? Esto no lo entendí. ¿Por qué has puesto esto? Entonces, si para esa persona no es clara la definición de un concepto o no quedó clara la transición desde una idea a la otra, esto te va a ayudar muchísimo para afinar tu redacción. Entonces, luego de esta revisión, viene por fin la edición, que tiene que ver más con temas de tipo de estilo y formales, ¿no es cierto? Que también los hablaremos más adelante. Entonces, la organización de tu texto debe ir desde el tema, pasar a un subtema, las ideas principales de cada subtema, y tienes que tener una estrategia de cómo jerarquizar estos subtemas y cómo secuenciar, es decir, cómo vas a ir presentando un tema después del otro. Esto puede parecer muy abstracto, pero la siguiente diapositiva nos va a ayudar. ¿Cómo vas a secuenciar un tema o un subtema?
Existen estrategias. Una puede ser la estrategia de la simplicidad o de la elementariedad, es decir, ir desde lo más simple, desde lo más básico, e introducirte en el tema hasta llegar a lo más complejo. Otra forma en cómo puedes presentar, ya sea tu marco teórico o la introducción de tu artículo científico, es utilizar el criterio cronológico. Por decir, si tomamos el tema violencia, si tomamos el tema discapacidad, por ejemplo, o capacidades diferentes, hablaré desde cómo en la edad, no sé, pues en la edad antigua se consideraba la persona con discapacidad, cómo luego en la edad media, cómo en la modernidad, y iré haciendo una evolución cronológica de la discapacidad o de la violencia de género, por decir, o del marketing, ahora hablamos en el marketing 3.0, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces iré haciendo la evolución. El criterio de la generalidad habla al revés, ¿no es cierto? O sea, en vez de ir desde lo elemental, voy desde lo muy general, ¿no es cierto? Hasta aterrizar en lo específico. Puedo hablar, qué sé yo, acerca de, no sé, estamos hablando de violencia de género. Puedo empezar acerca de hablar de la agresividad, la violencia reactiva, la violencia eh, proactiva, instrumental, bla, 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 y luego recién entrar a hablar de la violencia de género, ¿no es cierto? Entonces voy de lo general hacia algo muy específico. Puedo organizar mi texto desde las causas, ¿no es cierto? Empezar a hablar de las causas de la violencia son de tipo neuropsicológicas, de tipo cognitivas, de tipo social, cultural, bla, 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 y pum, entro a hablar acerca de la violencia de género. El criterio del todo y las partes es parecido al de la causalidad, o sea, como que primero hablo de los componentes y luego, pum, eso me lleva a hablar de lo específico. ¿Cuál es mejor? No lo sé. Va a depender mucho del tipo de objeto de estudio, de temática que tengas. Particularmente yo casi siempre utilizo el método de la simplicidad o el método cronológico, que son los más sencillos de utilizar y además que son más comprensibles porque puedes hacer una presentación secuencial y vas subiendo de nivel hasta que el lector se adapta. Otra estrategia que podemos utilizar para elegir el orden en que se van a presentar los temas o los contenidos que van a tener nuestros temas o subtemas es realizarte preguntas. El qué, por ejemplo. Si yo me pregunto qué es violencia de género, entonces tengo que hablar de la definición del concepto. ¿Quién o quiénes son las víctimas? ¿O quién o quiénes son los agresores? Entonces tendré que definir a ese tipo de personas. ¿Para qué sirve? Pues no sé si para qué sirve será una útil pregunta en el caso de violencia de género, pero quién sabe y sí. O sea, tal vez para los agresores sirve como un medio de canalización de frustraciones internas, no sé, pero va a depender del tema de investigación. En cambio, si yo estoy hablando de una vacuna, por ejemplo, de un tratamiento, ahí sí me sería útil hablar de para qué, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? ¿No es cierto? ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es el procedimiento, la técnica, los pasos? Entonces, estas preguntas nos van a ayudar un poco a tener la claridad de si he profundizado lo suficiente en mi marco teórico o en mi introducción en el tema o me falta todavía. Entonces, estas y otras preguntas más se pueden realizar para ver hasta dónde van a profundizar en el marco teórico, como ya lo dije. Otra estrategia es a partir de temáticas, es decir, si yo estoy hablando sobre un objeto, entonces, qué sé yo, estoy hablando acerca de una técnica determinada, entonces yo daré una definición, daré las características, qué clases, qué tipos. A ver, por ejemplo, tipos de drogas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una droga? ¿Qué características tienen? ¿Qué tipo de clases de drogas existe? ¿Cómo afectan? ¿Qué funcionamiento tiene dentro del aparato neuropsicológico dentro del sistema del sistema nervioso, mejor dicho, cómo funciona dentro del sistema nervioso, qué utilidad, por qué lo utilizan los adolescentes? Entonces, ese sería. Si estoy hablando, por ejemplo, sobre problemas, entonces, ¿cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son las causas, las consecuencias? ¿Quiénes afectan? ¿Cuáles son las soluciones? Pero entonces, dependiendo del tipo de temática que esté hablando, yo puedo seleccionar cierto tipo de subtemas o elementos que debo desarrollar. Otro elemento fundamental que nos va a ayudar a dar orden, sentido y elegancia a nuestro documento académico van a ser los párrafos, porque los párrafos son los que en realidad van a desarrollar las ideas. No nos olvidemos que un párrafo es un conjunto de oraciones que empiezan desde el inicio del párrafo y que terminan en un punto y aparte. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las oraciones que van a estar dentro del párrafo
comparten un hilo común, que puede ser una idea central sobre la cual las demás oraciones son de desarrollo. Entonces, a veces cometemos errores porque no sabemos separar los párrafos. A veces dentro de un mismo párrafo queremos hacer coexistir dos ideas. Puede existir esta figura en la cual dentro del mismo párrafo se desarrollen dos ideas, pero para eso debe haber un conector lingüístico. ¿Se acuerdan que hace unas diapositivas atrás yo les decía que tenemos que tener en cuenta las figuras literarias o los estilos, las alegorías, se vale el término dentro de la redacción? En la redacción científica no es muy recomendable utilizar metáforas, anáforas y figuras literarias muy complejas, pero un elemento que sí o sí debemos tener en cuenta y debemos mentalizarnos quienes redactamos es la utilización de los conectores lingüísticos. ¿Qué es un conector lingüístico? Un conector lingüístico va a ser una palabra o unas palabras que nos van a ayudar a conectar una idea con otra o un párrafo con otro. En este caso, estamos hablando de párrafos. Existen tres tipos de párrafos: párrafos introductorios, párrafos de desarrollo y párrafos de conclusión. Los párrafos introductorios lo que nos ayudan es a presentar el tema. ¿De qué vamos a hablar a continuación? ¿Cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar? Ayudan a transmitir al lector de qué es lo que viene, cuáles son los propósitos de este capítulo o de este tema, de este subtítulo, y podemos adelantar la idea fundamental. Por ejemplo, quiero hablar de la violencia de pareja, de género. Entonces, qué sé yo, he puesto subtítulo, violencia de género y, qué sé yo, sí, tema, violencia de género, subtítulo, causas de la violencia de género. Entonces, yo podría redactar y directamente decir teoría neurobiológica, teoría conductista, teoría cognitiva, pero no es elegante para el lector. Es como que, imagínense que en una conversación tú te encuentras con un colega y vas y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ¿sabes que tenemos este trabajo? O sea, lo atropellaste. En cambio, si tú haces una introducción previa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pucha, hay mucho trabajo en esta semana, no sé qué, mira, por cierto, ahora tenemos que hacer esto, esto, esto. Como que le has hecho más amigable, más digerible la introducción al tema de que tenemos que elaborar. Entonces, ¿cómo sería en una redacción académica esto? Yo diría algo así. Tema, violencia de género, subtítulo, etiología, causas de la violencia de género. Yo pondría un párrafo introductorio en el cual diría, a continuación se desarrollarán algunas de las teorías fundamentales que han intentado explicar el fenómeno de la violencia de género. Estas teorías han transitado desde modelos de base biológica, de base antropológica, pasando posteriormente a explicaciones de tipo psicológica, ya sea de tipo cognitivo-conductual o de tipo netamente cognitivo, para pasar a las estructuralistas, qué sé yo. Entonces, bla, 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 pongo una lata y listo. Con ese párrafo, ¿qué es lo que yo he hecho? Le he dicho al lector qué es lo que va a ver en este capítulo. Le he anticipado un poco el panorama general de cuál es el contexto, de tal suerte que cuando luego empiece a decir la teoría, y ahí incluso puedo utilizar lo que les decía, un conector lingüístico. Un conector, si arriba le he dicho que voy a hablar de las teorías, puedo iniciar, en vez de iniciar el siguiente párrafo con decir la teoría neuropsicológica consiste en, de una forma muy fría, yo puedo hacerlo más amigable, más inductivo, diciéndole, dentro de las teorías más importantes tenemos, ¿cierto? O sea, ese dentro me está diciendo que lo estoy incluyendo al párrafo, estoy conectando con el párrafo anterior. Si luego quiero rebatir esa teoría que es fisiológica misma y quiero decir que no todo es cerebro, que también es mente, entonces ahí hay un choque de opiniones. Entonces yo tengo que colocar un párrafo de oposición, un párrafo de contradicción. Entonces podré iniciar el párrafo, en lugar de decir la teoría psicológica dice que, yo puedo decir en contraposición, ¿no es cierto? Al margen de esta postura, ¿no es cierto? Por otra parte, ¿no es cierto? Desde otra óptica. Entonces estas palabras lo que me ayudan es hacerle notar al lector que estos párrafos que vienen después contradicen a lo que estaban diciendo antes. Entonces, de esa forma, el lector queda más claro. En cambio, si solo le lanzo idea tras idea, pero no le doy esos matices de que esto es contradicción, esto suma,
Por ejemplo, un conector lingüístico de adición podría ser. Además de estos autores, no sé, Federico de los Palotes también plantea esto. ¿Ven? El además como que me hace entender de que además de esto hay algo más. Entonces, hay muchos conectores lingüísticos. Voy a dejarles en los comentarios del video un documento donde hay como ciento y tantos conectores lingüísticos que los podemos utilizar en diferentes momentos de la redacción y que hacen que esta sea mucho más elegante. Ya me he anticipado sin querer a lo que son los párrafos de desarrollo. ¿Qué son los párrafos de desarrollo? Si el párrafo de introducción es el que nos ayuda a presentar el tema, el de desarrollo es el que ya, como su nombre dice, lo desarrolla, es decir, ya empieza a hacer la argumentación, la definición, la explicación, la ejemplificación o contraste del contenido. Todo lo que decía de los tipos de etiología de la violencia ya era el párrafo de desarrollo. También pueden haber párrafos de transición, como les decía, ¿no es cierto? Al margen de estos autores, otros plantean, esa es una transición. Estoy cambiando de un tema, de un enfoque hacia otro tipo de enfoque. Puedo hacer transición entre paradigmas, puedo hacer transición en cuanto al tiempo. Si estoy usando una lógica cronológica, ¿no es cierto? Entonces hablo de la Edad Media y digo, sin embargo, en la Edad Romántica, no sé, en el humanismo, vamos a ver esto. Ese sin embargo me está haciendo dar cuenta que hay un quiebre, hay una oposición de ideas o de pensamientos. Uno de los párrafos que es fundamental y muy pocas veces es utilizado son los párrafos de resumen o de conclusión. Como su nombre dice, ayudan a resumir, a recapitular, pero también nos puede permitir reafirmar. Es decir, luego de que yo he desarrollado, volvamos al ejemplo de la etiología de la violencia de género, lo que yo puedo hacer es hacerle un pequeño resumen y decirle algo así, por ejemplo, al lector. Hasta aquí hemos podido observar la evolución de las diferentes teorías que hablan acerca de la violencia de género, pasando desde teorías netamente fisiológicas hasta modelos más comprensivos de tipo, no sé, sociocríticos, no sé, el término que corresponda, ¿no es cierto? Entonces, le echo un resumen y le digo, para la presente investigación se tomarán en cuenta las teorías de tipo sociocríticas, ¿no es cierto? Entonces, además de recapitular, he reafirmado y he hecho un mensaje personal, por ejemplo, una comunicación personal al decir, ya que para los investigadores o para el autor, este tipo de enfoque es el más adecuado para nuestro contexto. Entonces, ahí yo ya he dado una perspectiva, ahí yo ya he dicho cuál va a ser el posicionamiento desde el que voy a trabajar. Nuevamente, este video va a ser un poquito largo porque vamos a hablar de temas bastante, no delicados, sino que quisiera desarrollarlos con detalle. Entonces, ya hemos visto algunas recomendaciones respecto a la redacción en general, pero ahora vamos a hablar acerca de la redacción de un artículo científico. ¿Cuáles son las características de un artículo científico? Lo principal es que evidentemente el contenido del mismo debe ser de tipo científico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es el resultado de un proceso de investigación previo. Además debe tener un lenguaje científico. ¿Eso qué significa? Que debe tener una estructura, un formato, un estilo literario, el cual, como ya les dije antes, no porque tenga que ser formal y estructurado, va a dejar de ser claro o ordenado, debe ser igualmente entendible, preciso, claro, sencillo. Y además un artículo científico no se publica en cualquier tipo de medio, sino se lo va a publicar en revistas de tipo científicas, las cuales deben estar evaluadas por investigadores pares. ¿Cuál es la estructura básica de un artículo científico? Esa estructura puede variar de acuerdo al tipo de revista. Sin embargo, casi todas, absolutamente todas, van a tener mínimamente este tipo de estructura. Vamos a revisar cada uno de los apartados. En un primer momento tenemos al título. Este debe ser no más, recomendablemente, no más de 15 palabras, sin contar las conexiones, ¿no? Y de él, digamos, los artículos, pero no debe tener más de 15 palabras. Además, esta frase debe ayudar a tener una comprensión clara de todo lo que se ha hecho, es decir, debe contener las palabras esenciales
y el significado debe ser bastante claro para el lector. Debemos siempre pensar que los artículos científicos están publicados precisamente para que sean leídos, es decir, para que otro colega, otro investigador pueda tener acceso a los datos a los que has arribado con tu investigación. Entonces, si yo no coloco un título atractivo o un título claro, lo más probable es que nadie lea tu artículo. Entonces, por eso es importante que el título tenga las palabras claves. Más adelante hablaremos acerca de las palabras claves. Es ideal que no tenga abreviaturas ni símbolos, porque es probable que la abreviatura que tú utilices sea muy propia, muy local, y una persona de otro contexto no entienda tu abreviatura y tu artículo queda en el olvido porque no lo entendió y no lo leyó. Otro apartado importante son los autores y las afiliaciones. Esto quiere decir quiénes han redactado, quiénes han sido parte del proceso de la investigación y que por tanto acceden a la redacción. Normalmente se ordenan por orden de participación. El primer autor, el primer nombre va a ser el investigador principal o en algunas ocasiones a veces no es tanto la importancia, porque a veces no quiero estar al último porque es malo. Los investigadores ya con mucha experiencia a veces suelen colocarse en el último lugar para dar preferencia a sus investigadores jóvenes para ayudar a que hagan carrera, ¿no es cierto? Entonces, como que conforme van pasando los años, uno va ubicándose más atrás porque va a permitir que sus estudiantes o sus aprendices sean los que estén en los primeros lugares. También es importante consignar los datos de los organismos para los que trabaja o los organismos en los que quienes han financiado la investigación. Es importante siempre firmar de la misma forma, es decir, si en mi caso yo tengo dos nombres, Juan Carlos, ¿no es cierto? No es recomendable que en una revista publique como Juan y en otra como Juan Barrientos y en otra como Juan Carlos Barrientos. Lo ideal es que siempre utilice el mismo. Si empecé escribiendo como Juan Barrientos, seguir. O si empecé como Carlos Barrientos, siempre. O como Juan Carlos Barrientos, siempre. En mi caso, yo he optado por la última opción, Juan-Carlos, ¿no es cierto? ¿Esto para qué? Para fines de el seguimiento, las bases de datos de investigadores suelen hacer la evaluación del impacto y el alcance de las publicaciones científicas. Entonces, si publicas de una forma y luego de otra, tu impacto, tu alcance no va a poder ser medido de forma adecuada. Bien, ahora, por ejemplo, acá tenemos un título y tenemos los nombres y tenemos las instituciones. Por ejemplo, Juan Martín Gómez Penedo, fíjense que a él ha puesto el guión en los dos, porque él quería que tanto Juan como Martín quede registrado y Gómez y Penedo. Este nombre registrado en formato APA, si él no colocaba Juan-Martín, lo más probable es que solamente se hubiese abreviado J. Gómez y Penedo tampoco hubiese ingresado en la cita bibliográfica. En mi caso, por ejemplo, igual yo he colocado Juan-Carlos para que mi abreviatura de como investigador sea JC. Barrientos, ¿no es cierto? Y ahí abajo tenemos las instituciones a las que pertenecíamos en ese momento de la publicación. Bien. Ahora acá tenemos otro resumen, ¿no? Pero también podemos apreciar los nombres de los investigadores. Noten que ahí todavía mantengo J-C. Barrientos. Esa sería la forma de resumir el nombre. Bien, ahora el resumen. ¿Qué es el resumen? El resumen, muchas veces en las tesis sobre todo suele ocurrir esto. Las personas suelen confundir el resumen como una especie de índice. Por ejemplo, yo muchas veces he visto tesis en las que me dicen, el capítulo 1 describe las características de la investigación, en el capítulo 2 se presenta el marco teórico, en el capítulo 3 se enuncia la metodología utilizada y en los resultados se presentan los hallazgos de la investigación. Ese no es un resumen, eso es un índice desarrollado o descriptivo, si ustedes quieren. Un resumen es un conjunto, es dos, tres párrafos, o a veces uno, como en este caso, ¿no es cierto? Bueno, en este son dos párrafos. A través de los cuales yo resumo, uno, ¿qué es lo que quise hacer? Es decir, el objetivo de mi investigación.
La metodología que utilicé, por ejemplo, acá nos dice cuál es el objetivo: explorar la asociación entre estrategias de afrontamiento y estrés. ¿Cómo se hizo? ¿Con qué muestra? Ahí está la muestra de 140 sujetos. ¿Qué se aplicó? Se aplicó el cuestionario CAI y se aplicó el cuestionario WAI. ¿Qué variables se tomaron en cuenta? ¿Cuáles han sido los resultados? Ahí nos dice los resultados y nos da los datos estadísticos de los resultados a través del estadístico R, ¿no es cierto? Y luego nos dice una conclusión. En conclusión, por último, se expresa tal cosa. Punto. Como ven, o sea, en estas menos de 150 palabras, o menos de 200 palabras, normalmente es entre 150 y 200 palabras. En esta menos de 200 palabras hemos resumido todo, desde qué es lo que quise hacer hasta qué encontré. Esto es importante, hacer un buen resumen, porque la mayoría de las veces las personas, cuando entran al Google o a cualquier buscador de referencias bibliográficas, lo que va a hacer es leer el resumen. Y si en tu resumen no has hecho una descripción clara de lo que has hecho, lo más probable es que esa persona pase de tu investigación y no la lea. Y acá también tenemos las palabras claves, ¿no es cierto? En este caso nosotros, como bien dice en el inicio del párrafo, lo que se quiso hacer es ver la asociación entre estrategias de afrontamiento y ajuste socioemocional. Entonces, ¿cuáles son las palabras clave? Va a ser estrés psicológico, estrés laboral, porque estábamos trabajando con conductores de transporte público, el ajuste socioemocional, el transporte público también como palabra clave, y conductores de bus. ¿Para qué sirven las palabras clave? Las palabras clave son ingresadas dentro de los motores de búsqueda de los buscadores bibliográficos como Google, como Bing, como Scopus. Bueno, Scopus en realidad es un repositorio, pero como otros metabuscadores bibliográficos utilizan estas palabras clave para que cuando tú colocas algo en el Google, te busca este artículo. Si tú seleccionas buenas palabras clave, tu artículo va a ser candidato posible para ser seleccionado. La introducción. ¿Qué debe tener la introducción? En la introducción debemos desarrollar cuál es el objetivo del artículo, los antecedentes, es decir, investigaciones previas, cómo ha evolucionado. Acuérdense del estado del arte. Aquí dice el estado en la comunidad científica. ¿Cuál es el estado del arte de tu tema de investigación? ¿Cuál es la razón por la que el artículo aporta algo nuevo? Acuérdense de la justificación. También debemos procurar utilizar las palabras clave y estas deben estar adecuadamente descritas porque son las variables con las que estás trabajando y tus variables deben estar completamente descritas para que el lector entienda qué hiciste, con qué hiciste, es decir, sobre qué trabajaste, qué quisiste hacer con ellos y qué encontraste. Entonces, material y métodos, lo que vamos a hacer es explicar cómo se ha realizado la investigación, qué materiales, qué experiencias, qué estudios, dónde, cómo, con quiénes, cuándo, durante qué tiempo. Entonces, este es un apartado importante no solo por temas de tipo formales, sino porque aporta mucha información. Muchos de nosotros, cuando a veces queremos plantear una investigación, vamos a buscar artículos no solo para buscar la teoría, sino para buscar la metodología, porque queremos ver con qué instrumentos aplicaron, con qué población trabajaron, qué tipo de estrategias utilizaron para poder replicarlas y hacer una nueva investigación. Entonces, por eso es importante ser claros con la metodología. Además que ser precisos con la metodología ayuda a dar mayor respaldo a tu investigación, porque si tú has utilizado un método sólido, tus resultados están mucho más respaldados, ¿no es cierto? Entonces, los resultados, ¿qué es lo que vamos a decir? Podemos presentar los datos o las interpretaciones o los comentarios, pero las interpretaciones muy relacionadas con el dato, no interpretaciones generales, porque esas las vamos a hacer en las conclusiones o en la discusión. Por ejemplo, si resulta que yo estoy haciendo una investigación acerca de violencia de género, y no sé, he tenido dos grupos, un grupo de mujeres jóvenes y un grupo de mujeres adultas, ¿no? Y resulta que ante la pregunta, no sé, ¿tú crees que vives violencia de género? ¿Qué sé yo? El 48% de las que dijeron sí eran mujeres adultas. No, pongámosle un número más alto. El 60% de las adultas dijeron sí, pero el 40% de las mujeres jóvenes dijeron no. Entonces, como que hay una diferencia. Ahí yo puedo hacer un pequeño comentario. Simplemente diré, existe una mayor percepción de violencia de género en las mujeres adultas,
nada más. Pero yo no empiezo a explicar por qué, cuáles son las razones, no. Ese tipo de interpretaciones no corresponde dentro de resultados. Acá lo único que digo es lo que he encontrado, el dato, la tabla, el gráfico y un análisis de esa tabla, pero no hago una extrapolación mayor. Lo demás lo podré hacer en discusiones o en conclusiones que ahora entramos a hablar acerca de eso. ¿Qué más? Tienen que ser muy claros, muy precisos, muy al punto, como en el cacho lo que se ve se anota. En general se presentan en forma de listas, tablas, gráficos o imágenes. La discusión es mucho más amplia, mucho más rica. De hecho, la discusión y la conclusión es el momento en el que brilla el investigador o en el que brilla el que está escribiendo el artículo científico. Porque si ustedes se ponen a pensar, en la introducción básicamente es un marco teórico, una justificación, y quienes hablan son los autores, es decir, yo he tomado tal autor y tal autor dijo esto, bla, 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 yo construyo un cimiento sobre el cual hago una metodología y va a ser recién en la discusión en la que yo voy a poner el pecho y voy a poder comentar mis resultados a la luz de otras investigaciones. Por decir, en Chile se encontró tal cosa, sin embargo, acá en Bolivia, nosotros de nuestros datos vimos que el 40% de las mujeres jóvenes no creen que sufren violencia. Entonces, esto además sumado a esta otra variable o esta otra pregunta que hicimos anteriormente, nos da a entender que la percepción del riesgo es menor, no sé, porque, no sé, pues el momento evolutivo en el que se encuentran las mujeres, bla, 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 y esto se condice con la investigación que hizo tal sujeto, ¿me entienden? Ahí yo puedo teorizar, hipotetizar, jalar un autor para respaldar mi idea, o jalar un autor para contradecirle, decir, este resultado contradice lo dicho por tal persona, y así sucesivamente. Entonces, relaciona mi artículo con otras investigaciones. En este acápite también puedo hablar acerca de las limitaciones de mi investigación, porque puedo decir, hubiese sido interesante preguntarles a las mujeres jóvenes tal cosa para entender a cabalidad esto. Sin embargo, esta investigación no pudo acceder a esa información. Esa es una limitación. Es importante muchas veces hablar de las limitaciones de la investigación porque eso nos puede salvaguardar críticas de nuestros evaluadores pares. Porque si yo no he sido lo suficientemente hábil al momento de redactar el artículo y declarar que esa fue una limitación y que eso se debió a problemas de tipo, no sé, pues, de acceso a la muestra o etc., entonces ya le estás quitando un arma de ataque, si vale el término, a tu evaluador. Porque si no lo colocas, tu evaluador te va a decir, ¿y usted por qué no preguntó esto? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no consideró esto? En cambio, si tú ya anticipadamente le dices, hubiésemos querido hacerlo, pero no se pudo por esto, por esto, por esto, por esto, cuando el evaluador revise, ya le quitaste la posibilidad de criticarte aquello. ¿No es cierto? Más bien lo declaras como una limitación y lo sugieres como una futura línea de investigación. En futuras investigaciones sería importante considerar estos elementos a fin de validar estos resultados o a fin de clarificar la situación. Punto. Elegantemente zafaste de la situación. Bien, ahora, conclusiones. Les decía que las conclusiones también es una producción personal, es donde brilla el investigador. Al igual que en las discusiones, acá es una producción propia en la cual tú interpretas los resultados luego de la discusión, luego de que divagaste, llamaste a autores, discutiste con los mismos o te respaldaste en otros y haces un resumen de la investigación. Ahí le falta una N en investigación, hay un error ortográfico. Entonces, resumes la investigación y concluyes que después de todo tu proceso de investigación, se aceptó o se rechazó la hipótesis. Se encontró tal cosa. También hace alusión, hay otro error ahí, hace alusión a la aplicación de los resultados. Estos resultados, ¿de qué forma pueden beneficiar o qué nos están ayudando a entender o a comprender? Y también podemos plantear las investigaciones futuras, tal como estábamos diciendo hace un momento con respecto a la discusión de los datos. Uno de los últimos elementos, las referencias bibliográficas. Consisten en el asentamiento bibliográfico en el que se sustenta nuestro trabajo. Se refiere, ojo, solo a la bibliografía que ha sido citada, porque nosotros podemos tener bibliografía de referencia que hemos consultado, pero no la hemos citado. ¿Qué significa citar? Citar es cuando dentro de mi texto yo nombro al autor, qué sé yo.
la violencia de pareja es cruel y sanguinaria y es uno de los peores cánceres de la sociedad. No sé si alguien dijo algo como eso, pero yo le pongo, qué sé yo, ONU Mujeres 2010. Eso es citar. O sea, yo estoy citando a ONU Mujeres y le estoy atribuyendo una idea. Entonces, si yo cito a alguien, esa persona obligatoriamente yo la tengo que colocar dentro de mi bibliografía. Pero si yo, por ejemplo, para mi investigación, para guiarme metodológicamente, usé el libro de metodología de la investigación de Sampieri y entendí, ya, así se hace la muestra y listo. Esa bibliografía yo la usé, pero no la referencio. ¿Por qué? Porque yo no la he citado. Ahora, si yo coloco en mi metodología, se utilizó el tipo de muestreo de tipo bola de nieve, ya que Sampieri dice que la bola de nieve es esto, si lo he citado, ahí sí lo referencio. Si no lo he citado, lo he leído, pero no lo he citado, no lo referencio. Bueno, entonces, estas referencias deben ser registradas siguiendo una norma de estilo. Las más conocidas quizás son las APA, las Vancouver, las Harvard, entre otras. Eh, el siguiente y último video de este ciclo va a ser específico para hablar acerca de referencias, por eso es que no voy a profundizar mucho en este punto. Y llegamos al final, que son los anexos, ¿no? Los anexos van a ser información que puede ser útil para el lector, pero que no necesariamente la coloco dentro del cuerpo del documento. Pueden ser las tablas de salidas estadísticas de los resultados, pueden ser fotografías, protocolos, consentimientos informados, formatos de registro o los instrumentos que utilicé para la recolección de los datos. ¿Ya? Sugerencias, sobre todo para redactar. Rodéate de un equipo de trabajo proactivo. Es tedioso, es cansador. La redacción científica es recursiva porque muchas veces conforme vas escribiendo te vas dando cuenta de errores, de vacíos, de cosas que debieras completar. Normalmente los revisores pares no te aceptan el trabajo a la primera, a veces te hacen 2, 3 revisiones, a veces para que un artículo te lo publiquen pasan años, 1 o 2 años. Es muy rara la revista, sobre todo si es una revista importante, es muy raro que te la acepten en 6 meses. Normalmente te dan 2, 3 revisiones y entre cada revisión pasan meses. Entonces, para mantener la moral alta y la motivación, necesitas tener un equipo de trabajo motivado. Hay que ser metódico, establecer plazos, responsabilidades claramente establecidos desde el principio para no cansar y no sobresaturar a una parte del equipo. Es importante solicitar sugerencias y revisiones de profesionales, de estudiosos que ya estén experimentados en la redacción científica, que te den los tips y consejos y te den su punto de vista en relación a la calidad de tu documento. Y por sobre todo, lo más importante es perder el miedo. Animarse a compartir lo que sabes. Es decir, muchas veces los artículos científicos lo único que hacen es compartir lo que haces en el día a día. A veces no necesitas volverte un técnico de la NASA para ingresar dentro del mundo científico. Tú que trabajas en tu oficina, en tu consultorio, en tu fábrica, en tu lugar de trabajo donde estés, estás produciendo conocimiento, solo que falta sistematizarlo, darle un método, medirlo, cuantificarlo y analizarlo. Todos podemos hacer ciencia, solo hay que animarnos. Sé que ha sido un video un poco largo, espero que no haya sido demasiado tedioso. Agradezco por su paciencia y nos vemos en el próximo y último video.